El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, un placer y un gusto saber que me acompañen en este programa que analiza los acontecimientos internacionales y sus impactos para México. El día de hoy ponemos nuestra atención en un tema que está presionando la agenda pública global, la fiebre del litio, el llamado oro blanco y su papel en la transición hacia las energías limpias y renovables. Pero ¿para qué sirve el litio? ¿Quién es quién en el mercado mundial de litio? ¿Quiénes son los gigantes latinoamericanos? ¿Qué implicaciones tiene la nacionalización del litio en México? Y estamos ávidos de construir y podríamos construir un bloque latinoamericano de litio. Les pido por favor que me acompañen en este programa de gran relevancia y actualidad. El mundo inmerso en una carrera desenfrenada y estrepitosa por encontrar nuevas fuentes de energía, se enfila a apropiarse de numerosos recursos para descarbonizar las economías y materializar la transición verde. Con el objetivo de disminuir los efectos negativos del calentamiento global, hoy la competencia se enmarca en la conquista de minerales y tierras raras que nos sustraigan de la matriz energética basada en el petróleo, gas y carbón, que resultó ser altamente sucia y contaminante. En este contexto, el litio adquiere una importancia estratégica por sus codiciadas propiedades y por ser un mineral clave en la producción de baterías de celulares, computadoras, autos eléctricos, industria nuclear y en la fabricación de medicamentos antidepresivos, entre otras aplicaciones. El mundo está ávido por conquistar fuentes alternativas de obtención de energía para descarbonizar las industrias y para enfrentar los efectos adversos del calentamiento global. En esta encrucijada, el litio aparece como un mineral clave en la nueva reconfiguración de la política y de la economía internacional. Para hablar de este importante tema, nos acompañan desde el Museo Interactivo de Economía la doctora María Cristina Rosas. Ella es académica, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como directora del Centro Olaf Palme. Bienvenida, María Cristina. Gracias, Rina, por la invitación, un placer. Gracias. También está con nosotros el doctor Francisco Holguín Monroy. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la FES Aragón y también profesor del Centro de Estudios Superiores Navales. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Dorina, también por la invitación y un saludo a tu auditorio también. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, María Cristina, el mundo está atestiguando un cambio en el paradigma energético, de una matriz energética basada en el petróleo, en el gas, en el carbón, que es altamente contaminante. Ahora nos estamos apropiando de nuevos recursos, de las tierras raras, de nuevos minerales. ¿Qué consecuencias va a tener esto para la política internacional y para el orden global? Mira, es importante el tema de la transición energética porque efectivamente estamos en un punto de quiebre en lo que se refiere al desafío ambiental, el calentamiento global, el aumento de la temperatura del planeta, que nos han advertido los científicos, no debería rebasar 2 grados, decían originalmente hacia finales del siglo, ahora dicen que no debe rebasar 1,5 grados y lo más probable es que sigan presionando para que las metas se acerquen a 1 grado y ya aún así tendríamos serios problemas para la supervivencia de la vida en el planeta y para la vida cotidiana como la conocemos. Aquí evidentemente el tema de los energéticos que empleamos para el día a día es toral.
y sabemos también que en el mundo se ha debatido mucho la importancia de las energías limpias, esta transición de los combustibles fósiles, el uso del carbón, el uso del gas, el uso del petróleo, que son altamente contaminantes, a otro tipo de tecnologías y de energías que sean más ambientalmente amigables y más sustentables. Es aquí donde justamente se ubica el litio como una promesa de un elemento que ciertamente puede coadyuvar a cumplir con las metas ambientales, con la reducción de emisiones contaminantes y bueno, sabemos todo este tema de la transición energética, por ejemplo, del sector automotriz, para poder tener autos eléctricos, pues se aprecia mucho un elemento como el litio que puede darle mayor durabilidad y vida a estos proyectos automovilísticos, entre otras muchas aplicaciones, por supuesto. Francisco, desde tu punto de vista, nos vamos del petróleo al litio. ¿Cómo afectará esto al statu quo? Bueno, es una buena pregunta porque obviamente habrá países que se dedican precisamente a la exportación de hidrocarburos que no van a ver con buenos ojos esta transición. De hecho, la guerra de Ucrania, como también en su momento la guerra de Siria, que estaba en su momento más álgido, pues bueno, ahí pudimos ver cómo estos intereses energéticos estaban en juego. Recordemos también lo que pasó con el derrocamiento de Muammar el Gaddafi, que inmediatamente potencias como Turquía y Rusia se fijaron en sus importantes reservas de petróleo. La invasión a Kuwait. Exactamente, la invasión de Kuwait, que precisamente fue como el debut de los Estados Unidos como potencia agresora después de la implosión de la Unión Soviética, Claro. ¿no? Y que después desembocaría en la invasión del 2003 ya con el derrocamiento de Saddam Hussein, ¿no? Con el hijo del que empezó la invasión. Entonces estamos viendo una transición, sí, pero no creo que sea una transición mágica, no creo que va a ser fácil, Claro. yo creo que va a haber resistencia. Y yo creo que por Y mucho la estamos tiempo... viendo, Trump es una resistencia. Claro, y yo creo que por mucho tiempo vamos a ver todavía esa dependencia a los hidrocarburos. No me imagino a los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que está encabezado por el Reino de Arabia Saudí, no me los imagino claudicando con bandera blanca. Yo creo que va a haber resistencias, lo que estamos viendo con Rusia y Ucrania. En fin, yo creo que estamos viendo un mundo convulsionado. Me atrevería a decir que hay dos paradigmas, vamos a decirlo Como así, en choque. como en un punto de ebullición, vamos a decirlo Sí. así. Comentaba la doctora María Cristina Rosa, perdón, en el sentido de que hay una transición, o más bien una presión, porque es más bien una presión internacional, por una transición del tipo de energía que se tiene que consumir a nivel mundial, pero también está el empuje de China como una potencia tecnológica. Hay que recordar que el litio no nada más es para las pilas de los autos eléctricos, sino también para dispositivos como los smartphones, y hay que recordar que China en ese rubro ya es una potencia que ya ha rebasado a los Estados Unidos, simplemente en temas como la inteligencia artificial o en las computadoras cuánticas, pues yo creo que son los dos escenarios que se están vislumbrando, donde le van a meter mucha presión a las potencias tradicionales. Pero además el litio también sirve para todos los sistemas de defensa militar y el mundo prácticamente se está rearmando después de la guerra Rusia-Ucrania. María Cristina, ¿tú miras un incentivo de la guerra que Ucrania tenga mucha cantidad de litio en su territorio? Sí, quería comentar también que el litio es importante para la industria espacial y aeroespacial y hay un boom también ahora con muchos proyectos, tanto del sector público como de empresas privadas, el caso de SpaceX y demás, que requieren mucho litio. El caso de Ucrania es fascinante. Ucrania tiene reservas de litio importantes. Aquí tendríamos que considerar que no es el mayor país con reservas probadas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, sin embargo le puede dar una opción frente a los combustibles fósiles, ¿no? Porque nosotros sabemos, Ucrania es una potencia agropecuaria, productor de granos, de alimentos, pero sí ha tenido una dependencia respecto a combustibles fósiles. Tiene petróleo, pero ha sido importador de combustibles fósiles. Entonces, esto le podría dar un juego en un mineral que se está cotizando muy alto. Y quisiera agregar un tema geopolítico, lo mencionaba Francisco hace un momento. Yo creo que otra presión que hay para tener la transición energética no es solo lo del cambio climático, que es algo legítimo y que la comunidad científica ha insistido que se tiene que hacer. Yo creo que la propia guerra Rusia-Ucrania y el hecho de que Europa es tan dependiente del gas ruso, sí está empujando a que se apuren mucho
con la transición energética Claro. para depender de otras tecnologías y reducir la dependencia estratégica que se tiene de Rusia. Entonces yo creo que aquí juegan muchos factores. Por supuesto el ambiental, el económico sin duda, pero el geopolítico es fundamental. Claro, entonces, ¿qué podremos vislumbrar, Francisco, en los próximos decenios, las próximas décadas? Estamos hablando que ya veremos guerras de litio y no las guerras petroleras, o tendremos dos intereses imbricados, contrapuestos y empalmados. Yo creo que ese escenario es el más plausible. Sí. Porque hay que tomar en cuenta no solamente el factor estratégico de las grandes potencias, sino también de los grandes capitales privados de las multinacionales. Simplemente hay que recordar cuánto se disparó el precio del litio desde agosto del 2021 en un 500%. 500%. En un 500%. Entonces estamos hablando de que es un artículo que está ya como calentando los mercados, Exacto. está creando muchas expectativas por parte de esos países que tienen o que detentan estas reservas importantes, pero yo creo que en el fondo no va a haber una transición rápida, yo creo que va a ser más paulatina, pero por lo pronto personajes como Elon Musk, que tiene la empresa Tesla y que ahora ya es el hombre más rico del mundo. Y No, que quiere comprar Twitter. Twitter, bueno, sí, Bueno, con otra polémica. Sí. una ganga para él, supongo, ¿no? Pero Sí, de aquí lo 44 mil millones de dólares. el equivalente al PIB de Bolivia, ¿no? Increíble. Entonces aquí lo interesante El es país que tiene más litio en el mundo. exactamente, y entonces aquí lo interesante es que este tipo de personajes están quizás creándole valor adicional a este producto, porque inmediatamente los magnates, los grandes empresarios, los capitanes de industria están fijándose, o más bien ya están enfocándose en este producto como quizás sea el combustible del futuro. Claro. Porque hay que recordar que en el caso de China, a pesar de que depende actualmente de los hidrocarburos que importa, le compra más petróleo a Venezuela que a Kazajistán, que le queda más cerca, para que nos demos una idea, a pesar de eso, China necesita también terminar con esta dependencia que es finalmente su talón de Aquiles. Claro. Si los Estados Unidos decidieran cerrar el estrecho de Malaca, no solamente le darían la torre a China, sino también a Japón, a Taiwán y a Corea del Sur, que necesitan grandes flujos de hidrocarburos para sostener sus crecimientos económicos. Oye, si cierran el estrecho de Malaca, pues ahí está también el Ártico, en donde todavía está el petróleo. Es decir, sí hay una mirada estratégica de los grandes mercados en el litio, pero la lucha por el petróleo no se va a acabar de manera pronta. No se va a acabar, porque nuestra vida gira en torno a los combustibles fósiles, Rina. Tú tienes automóvil, yo también, y usan gasolina, ¿no? Sí. Los autos de Tesla, de Elon Musk, el más barato te cuesta $1 millón, no es algo accesible, no es algo para el ciudadano de calle, ¿no? Todavía esta transición energética y transición tecnológica alrededor de nuevos combustibles y el uso de litio pasa también por la posibilidad de la accesibilidad para la población. Y ese es un tema que rara vez se ve. Elon Musk está dispuesto a pagar, ¿cuánto dijiste? $44 mil millones por Twitter, y ha hecho su fortuna gracias a SpaceX, gracias a Tesla, pero es un caso de una persona muy influyente en las relaciones internacionales que ha tenido esta visión, pero él también sabe que esta transición energética va a tomar tiempo y en nuestro día a día seguimos dependiendo de los combustibles fósiles. Quien tiene un auto eléctrico, Tesla se está comercializando en México. ¿En cuántos lugares puedes conectar tu Tesla para recargarlo? O sea, todavía no estamos en el punto en donde en una gasolinera de Pemex o la que sea, tengas dónde conectar tu auto eléctrico. La transición va a ser complicada, Rina. Muy complicada. Pero sin duda, digo, el mundo ya tiene la visión en esto, es decir, de las gasolinas, dependemos de las gasolinas para los vehículos clásicos y ahora vamos a depender de litio para los vehículos eléctricos. Es decir, seguimos, cambiando de matriz energética, pero seguimos dependiendo de todo eso. Yo no creo que esta transición se produzca de manera espontánea, obviamente va a ser una transición muy accidentada, incluso ya la profesora comentaba de los autos eléctricos, los híbridos ya son caros, los híbridos no están al alcance de cualquier bolsillo. Claro. Y otra cosa, el litio también sirve para las pilas recargables, pero tampoco son baratas. A pesar de esta también promesa de que podamos cuidar el ambiente, yo creo que el litio sigue siendo un producto caro, muy cotizado. Y yo creo que ahí se vierten las esperanzas de muchas de estas economías, incluyendo la nuestra, pero yo creo que durante mucho tiempo vamos a seguir dependiendo de los hidrocarburos. Ahora con la guerra de Ucrania, precisamente, nos llevamos la sorpresa de que los europeos, con tal de reducir, hacen lo posible, la dependencia del gas ruso o del petróleo ruso, están volviendo al carbón. Entonces estamos viendo cosas que vamos a decir que no estaban en el guión. Se supone que íbamos a hacer como una transición ya a una etapa donde las energías son limpias y verdes, pero yo creo que va a haber muchas resistencias, tanto de los capitales privados como de los grandes países exportadores de petróleo, incluso Venezuela
recientemente se supo que Joseph Biden está como coqueteando para reducir las sanciones, ¿no? Inclusive cuando no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y reconoce a Juan Guaidó. Bueno, vamos a un corte, pues muy interesante esta plática comentando sobre la fiebre del litio y de esta carrera entre países por apropiarse de él. Regresamos, no se vayan. La fiebre del litio u oro blanco se ha disparado por la versatilidad en sus usos y aplicaciones que van desde la industria médica hasta la energética, siendo esta última la que más demanda este mineral para fabricar baterías de iones de litio. Dichas baterías se encuentran principalmente en celulares, computadoras y autos eléctricos, pero también pueden ser aprovechadas en paneles solares al permitir almacenar importantes cantidades de energía, porque proveen de energía limpia a los centros urbanos e industriales. Por su importancia en la transición energética, el litio continuará siendo un mineral clave y estratégico para gobiernos y empresas. El litio, el llamado oro blanco del siglo XXI, está siendo sujeto de una nueva ofensiva por las potencias centrales, países desarrollados y economías emergentes. En este contexto, la región andina de América Latina se posiciona en un lugar privilegiado del ranking mundial sobre la producción minera. Chile, Bolivia y Perú concentran el 33% de las reservas de cobre, el 58% de litio y el 30% de plata, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, lo que los coloca junto con Argentina en una camada de países altamente codiciados y seducidos por la sed de negocios de las empresas transnacionales. Sin embargo, la presión extractiva tendrá consecuencias disruptivas para la gobernanza política debido a que se incrementarán los niveles de conflictividad social y ambiental por la carrera mundial de los minerales. Continuamos con esta mesa de análisis haciendo precisamente un análisis sobre la fiebre del litio, el llamado oro blanco, que será un mineral fundamental en el desarrollo de este siglo XXI. Francisco, ¿para qué sirve el litio? El litio es un mineral de origen, bueno, se han encontrado en los salares. Uno de los más importantes en el desierto de Atacama, en Chile. El otro es el de Uyuni, que está en Bolivia, que es uno de los más importantes. Pero se produce por estos yacimientos de sal que quedan expuestos por la vaporización. En el caso de Sonora, que creo que es el de Boca de Huachi, sí, en el norte de Sonora, que creo que es una de las reservas más importantes que hay, es más arcillosa. Ahí se necesita un tipo más de tecnología para explotarlo. Pero lo interesante de este mineral es que con una cantidad, por ejemplo, creo que para hacer funcionar una batería de un automóvil se necesitan 45 kilogramos. Ese es finalmente uno de sus atractivos, ¿no? Entonces este mineral promete, es lo que hemos estado platicando, promete resolver en muchos aspectos la dependencia de los hidrocarburos. Entonces también tiene muchas aplicaciones para la industria electrónica. Entonces es una de las cosas donde ha sobresalido la República Popular de China y donde más quieren poner, o más bien seguir dictando, ahora sí que sus directrices, por decirlo así, en materia de estos dispositivos, donde se ha desempeñado como un vendedor innovador, ¿no? Algunos otros atributos, María Cristina. Sí, bueno, aparte de los países que él mencionó, está Australia, que es el mayor vendedor de litio en el mundo, y él no lo tiene en depósitos de sal, él lo tiene en piedra.
Entonces el proceso de extracción es completamente diferente al de los países del triángulo de litio que mencionó Francisco. Pero bueno, el litio lo recordamos mucho por sus usos medicinales y farmacéuticos. Obviamente en las TICs, en las tecnologías de la información y la comunicación, porque puedes usar el litio para crear baterías de larga duración para tu tablet, para los celulares, para las laptops, y por supuesto ya se mencionó el caso de las baterías para los autos eléctricos. Creo que y ahorita lo que más... militar, ¿no? Y la industria militar, claro, para también la industria aeroespacial, para las naves espaciales, satélites, etcétera, y para aviones también es muy importante. Para lo que más se le está usando ahorita en este momento es para las baterías de las tecnologías de la información y la comunicación. Claro. Ahora, en esta fiebre del litio, Francisco, estamos hablando que pues también hay que entender cuál es el proyecto político de Joe Biden, que es la primera potencia del mundo en torno a ello. Es un hombre comprometido con la transición a las energías limpias y renovables, y ahí su gran proyecto es hacer a Estados Unidos una potencia de autos eléctricos. Quiere que más de la mitad de los autos en Estados Unidos sean eléctricos al 2030. Y esto, bueno, pues cómo incursiona en una fiebre que está trastocando ahora sí el orden internacional. Exactamente, bueno, pero es que también está la presión de la República Popular de China, porque yo creo que lo que piensan hacer los chinos es lo que hicieron los japoneses en los años 70 y 80, que se propusieron competir en el mercado automotriz norteamericano. Nada más que, bueno, ahí la estrategia de los automóviles nipones es que eran mucho más baratos que los automóviles norteamericanos, y más pequeños. Exactamente, incluso Lee Iacocca, que era presidente de Chrysler, llegó a decir que no podía creer que cuando llegaba a sus oficinas en Detroit, sus ejecutivos tenían carros de Toyota y Honda, ¿no? Exacto. Entonces, incluso él dijo, yo con mi bolsillo compré 5 autos japoneses, los desarmé en mi casa, eran idénticos a los míos. ¿Cuál era el secreto? Eran más baratos, ¿no? A través de esas plantas ensambladoras de los países del sudeste asiático, los famosos tigres. Y obviamente el Tratado de Libre Comercio, ya lo sabemos, uno de sus propósitos fue apuntalar la industria automotriz norteamericana. Claro. Yo creo que aquí lo que están tratando de hacer es anticiparse a los chinos, que ahora es la potencia hegemónica de Asia, y evitar que produzcan autos de una manera masiva y mucho más barato, y entonces arrebatarles ese mercado antes de que se los ganen. Creo que por ahí va la inspiración de Biden para evitar que la pesadilla japonesa se repita en el siglo XXI, pero con los autos chinos. Pero también está la India, ¿no? Bueno, sí, India que está innovando con los autos eléctricos, pero quería comentar a propósito de lo que dice Francisco, Biden no la tiene fácil, porque de hecho esta estrategia de energías limpias y de apoyar los autos eléctricos lo ha confrontado con la industria automotriz y con los líderes de las empresas petroleras, y se están acercando mucho a los republicanos para pegarle a Biden en esta estrategia. Entonces, de hecho, hemos visto que en el TEMEC hay una controversia muy fuerte porque Trump enfatizó mucho lo del valor agregado norteamericano para pues favorecer la producción de automóviles tradicionales de motor de gasolina. Y con esta transición energética que propone Biden le está pegando a la industria automotriz tradicional. Entonces se está metiendo en un problema muy serio, ya se mencionaba hace un rato, la transición energética no va a ser sencilla, Rina, y le puede costar políticamente mucho a Biden. Será muy interesante ver cómo evoluciona Estados Unidos bajo la estrategia de Biden. Por supuesto. Ahora, me parece que hemos hablado de los pros y contras de estos modelos de transición energética, pero va a haber un costo muy grande en términos medioambientales del extractivismo per se. Es decir, un vehículo eléctrico necesita 6 veces más minerales que un vehículo clásico. Entonces estamos cambiando de un modelo para resolver el tema del medio ambiente y nos estamos metiendo en otro problema, Francisco. Bueno, yo creo que todas las transiciones energéticas traen problemas. Claro. Hubo un tiempo que las grandes potencias dependían de la grasa de las ballenas, ¿no? Es decir, ahora, sobre todo en el siglo XIX, ahora el siglo XX, bueno, parte del siglo XIX, parte del XX, pues fue la cuestión de los hidrocarburos, que condenó a muerte la industria ballenera. Pero yo creo que lo que estamos viendo ahora es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una recesión económica, o bueno, esa es la impresión que se da. Me parece que la pandemia dañó seriamente a las economías más importantes. Claro. No solamente está el problema de la recesión, sino de una hiperinflación, que son las dos cosas más interesantes. Está golpeando a las economías más importantes. Estados Unidos creo que tiene la tasa de inflación más alta en su historia. Entonces, sí, en los últimos 40 años. Me parece que la combinación no se presta
a que se haga todavía esa transición más fácil. En ese aspecto veo más, mejor ubicados a la República Popular de China. De hecho, creo que fue la única economía que no salió seriamente afectada por la pandemia. Creo que fue una de las que más creció, pero aún así tenemos ahora el problema de todos esos cerca de 500 barcos que están detenidos en el puerto Shanghai, para que también ahí se vea ese confinamiento, exactamente. Entonces ahí también estamos viendo ese tipo de parálisis de las cadenas de suministro que está golpeando a todas las economías. Agréguenle aparte de la situación de Ucrania. China produce litio, pero no le es suficiente porque se ha apropiado del 40% de las reservas mundiales de litio. A ver, ¿cómo está ahí eso, Pero eso es parte de una estrategia de gran potencia que Estados Unidos la tiene, por ejemplo, con su reserva estratégica petrolera, no la toca el petróleo de otros países y lo tiene guardadito para alguna emergencia o eventualidad que pueda ocurrir. Y estas estrategias se desarrollan precisamente por la dependencia estratégica que se tiene hacia minerales y combustibles de otros países. China, por ejemplo, también le ha apostado a la energía nuclear, pero cuando tú ves cómo genera energía China, la energía nuclear solo es responsable del 3% de su electricidad, entonces no ha avanzado sustancialmente en este tema, sigue dependiendo de hidrocarburos. Ahora, hablando de reservas probadas, las reservas probadas más importantes las tiene Bolivia. El famoso triángulo de litio, que es Bolivia, Chile, Argentina, tienen entre el 69 y el 85% de las reservas probadas mundiales de litio, y Bolivia solito es el que tiene más litio. No quiere decir que sea el que más produzca, pero sí el que tiene más reservas. Después entramos a lo del modelo extractivista. Entonces, obviamente China está buscando invertir en estos países. Se está creando una economía de litio donde se identifican los yacimientos, los países que más lo tienen, se invierte y bueno, a partir de ahí se desarrollará obviamente la viabilidad económica de litio. Francisco, toca un tema muy interesante, María Cristina, el tema del triángulo de litio. Ahí está Chile, está Bolivia, está Argentina, quizá puede entrar México en un cuadrilátero, por así decirlo. Y bueno, tenemos el Salar de Uyuni, que es el más importante del mundo en Bolivia. Pero me preocupa mucho que esta unión, es decir, si es que se llega a dar un triángulo de litio, en términos conceptuales, ¿vamos a seguir América Latina, los latinoamericanos produciendo litio o nos vamos a encadenar con un criterio de industrialización con el litio? Es decir, o vamos a seguir, como siempre, más de lo mismo, exportando, siendo economías monoexportadoras, sin adherirles un valor agregado. Muy buena pregunta. Creo que por ahí va la nueva ley de minas que se aprobó apenas, porque una de las especificaciones, ya estaban resguardados en la Constitución todas las riquezas del subsuelo, pero específicamente en el caso del litio, el Estado se arroga todas las licitaciones, todas las concesiones, los contratos, los permisos, exactamente, pero no solamente eso, van a crear, o no sé si ya lo están creando, un órgano descentralizado que no solamente se va a encargar de todo este proceso de exploración del litio, sino que además intervengan más en las cadenas de valor. Yo me imagino que es precisamente para romper este modelo extractivista que ya comentaba la profesora, que es lo que ha condenado a buena parte de las economías de América Latina, ¿no? Aguacates, cobre, petróleo, plátano, café. La historia de siempre de Latinoamérica. Exactamente, que fue un modelo impuesto desde fuera, ¿no? Precisamente lo que se llamaría la División Internacional del Trabajo, monoexportadores básicamente, lo que obviamente los hace susceptibles a sufrir variaciones espantosas, por ejemplo, cuando se desploman los precios de algún producto o endeudamientos, ¿no? ¿Pero qué necesitamos para lograr ese encadenamiento productivo? Mira, el caso de Bolivia hay que estudiarlo porque nosotros tenemos ya la legislación que nacionaliza el litio y demás. Y en 2008 Evo Morales nacionalizó la industria del litio. Y la ley es formidable, tú la lees y dices, ¡ay, guau! A partir de aquí Bolivia puede cimentar su desarrollo como nación. Paréntesis, Bolivia es recordado porque en los tiempos coloniales estaba ahí la mina del Potosí, exacto, de la que se extrajo la mayor cantidad de plata que todavía circula en el mundo. O sea, Bolivia siempre ha vivido el modelo extractivista y de saqueo de sus riquezas naturales. Cierro mi paréntesis. La ley de Evo Morales es muy interesante, pero no tienen los desarrollos tecnológicos ni están vinculando con investigación de universidades o con el sector privado para efectivamente hacer los encadenamientos productivos. Es hasta ahorita, con el nuevo gobierno de Bolivia, que se está planteando ya darle contenido a la ley y empezar a tomar medidas para los encadenamientos productivos. Claro. Pero mira los tiempos, Rina, desde 2008 hasta acá han pasado 14 años y todavía no despega.
la industria del litio en Bolivia. Por eso el mayor comercializador de litio es Australia, un país altamente desarrollado que tiene los canales de comercialización, que no tiene las reservas de litio de Bolivia. Tendríamos que preguntarnos aquí, ¿por qué Australia es el mayor comercializador de litio si no tiene la cantidad de litio de Bolivia? ¿Y por qué Bolivia no figura? Figura en los 10 primeros comercializadores de litio, pero ciertamente no está en los 3 primeros lugares. Entonces, ¿qué pasó? Es que no hay esos encadenamientos. Por hacer una ley, la ley solita no te va a resolver la vida. Tienes que trabajar en ciencia y tecnología, en el factor humano, tienes que trabajar con tu sector privado, tienes que pensar en alianzas estratégicas. Bolivia ha tenido una inestabilidad política que le costó incluso una alianza, un acuerdo que ya tenía firmado con Alemania para la explotación de litio y se vino abajo precisamente por lo que pasó con Evo y el gobierno interino y todo esto. Entonces, nuestros países, que en muchos casos no se caracterizan por ser políticamente estables, también le dan en la torre a todos estos recursos tan estratégicos que tenemos y que no se pueden encadenar con nuestro desarrollo nacional. Francisco, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, es que hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Bolivia no tiene salida al mar. Ay, bueno, Bolivia no tiene salida al mar. O sea, Claro. sí puede, es decir, sí existen algún tipo de convenios con otros países, terceros países, precisamente, pero ese es otro impedimento. Y además por su cercanía geográficamente hacia el Pacífico, pero no tiene salida al mar. Hay que Sí. recordar que Y la disputa en la con guerra Chile. del Pacífico, bueno, ahora Sí. sí que le arrebataron sus litorales, sobre todo Chile. También Perú perdió parte de sus litorales en ese Así conflicto. Pero yo creo que además de eso hace falta un banco nacional peruano, perdón, boliviano, De que desarrollo, precisamente, sí. exactamente, Y no cuentan que con invierta él. en infraestructura. Y también hace falta la colaboración de los investigadores y las universidades, no nada más del sector privado. Pero Claro. yo creo que lo importante es que el Estado ya se propuso que va a ser el rector estratégico de este bien que promete, bueno, esa es supuestamente a lo que le están apostando, quizás ya reducir los niveles de subdesarrollo. Ahora, el tema de la conflictividad social y ambiental es muy grande con el litio, porque vamos a tener problemas con las comunidades indígenas por este sentido extractivista. El uso del agua dulce, Rina, para el agua salada donde está el litio. Nos vamos a acabar el agua dulce para poder extraer el litio. Entonces no es ambientalmente amigable el proceso de producción. Estamos hablando de que el litio es la solución para los automóviles y las nuevas tecnologías. Muy bien, qué padre, pero la extracción es sucia. Toda la minería, Rina, destruye el medio ambiente, toda, no hay excepción. Que alguien me diga de un mineral que no implique la depredación ambiental. El litio, así como lo tenemos en el Triángulo, en México con las arcillas que mencionaba Francisco, el método de extracción requiere muchísima agua intensivamente y necesitas agua dulce. Entonces, y de por sí tenemos escasez de agua dulce en el planeta. Exacto, tenemos crisis hídrica, efectivamente. Estrés hídrico. Estrés ¿Cómo hídrico. le hacemos? Wow. Y bueno, y otra cosa, pues Qué Nuevo León es uno de los, tiene Los que también no importante, tiene estrés hídrico. exactamente, es uno de los 5 estados que tiene más reservas de litio y ahorita tenemos un problema de escasez de agua, ¿no? al grado que ya la racionaron. Entonces va a ser una situación muy compleja, a pesar de todo lo que promete. compleja. O sea, ¿no tomas Exacto. agua para hacer litio? Exacto, no, imposible. Bueno, pues sí, efectivamente, todo apunta entonces que no habrá una transición energética justa, ética, equitativa, y que estamos tratando de resolver una transición energética y nos metemos en nuevos problemas. Exacto. Bueno, pues así las cosas, complicado, pero interesante. Volvemos, no se vayan. Este año los recursos mundiales de litio ascendieron a 89 millones de toneladas y tan solo más de la mitad de estos se encuentran concentrados en el llamado Triángulo de Litio, integrado por Bolivia, Argentina y Chile. A pesar de su bendecida geografía, los países latinoamericanos carecen de experiencia, amplios recursos y tecnología para explotar este mineral estratégico y de interés nacional. Dentro de los grandes jugadores mundiales de litio destaca Estados Unidos, Canadá, China, Australia, Alemania y República Democrática del Congo. Por su parte, México figura en un 10º lugar según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El litio, uno de los recursos que más interés ha despertado en la última década a nivel mundial, se encuentra de manera abundante en México. De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, existen yacimientos de litio en al menos 18 estados del país que en su conjunto nos colocan entre los primeros 10 con mayores reservas potenciales de litio equivalentes al 2% de todo el mundo. Considerando la reforma de la ley minera, en donde se declaró de utilidad pública la exploración y explotación de litio, nuestro país está obligado a iniciar un diálogo regional para compartir experiencias sobre el aprovechamiento de este mineral que promete multiplicarse por 40 en 2040, según la Agencia Internacional de Energía. Bueno, regresamos a este conversatorio comentando con nuestros invitados sobre la efervescencia del litio y su importancia en este siglo XXI. María Cristina, hemos hablado del triángulo de litio, ahí está apuntado Argentina, Bolivia y Chile. México pudiera también apuntarse, tenemos reservas y somos un país importante dentro de los primeros 10 en el mundo. Pero me llama la atención, México fue presidente de la CELAC y en estos 2 años se creó la Agencia de Cooperación Latinoamericana y Caribeña del Espacio. ¿Por qué no caminar hacia una agencia con estos países a favor del litio? Y de hecho sería una estupenda idea, porque el litio se emplea en la industria aeroespacial. Podríamos pensar a nivel CELAC hacer encadenamientos productivos entre los 3 países del Triángulo, sumar a México, quizá otros países latinoamericanos que puedan apoyar en los encadenamientos tecnológicos, con las investigaciones de universidades, con su comunidad empresarial y sacarle un provecho formidable para crear productos espaciales a través del litio. Eso sería una estupenda idea. Desafortunadamente en CELAC hemos visto muchos desacuerdos políticos. Digo, yo creo que el mérito de México, de esta presidencia pro tempore que tuvo durante 2 años, que ahora la tiene Argentina, el mérito de México es que reencaminó y revivió a la CELAC, que estaba en una situación bastante precaria. Pero esta reunión que tuvimos en México el año pasado, en septiembre, reveló profundas fisuras y divisiones. Entonces, yo creo que una crítica al Triángulo del Norte, del litio, es que los 3 países no caminan juntos, es Bolivia, Chile y Argentina. A lo mejor Bolivia y Argentina se entienden porque políticamente pero los 3 son de izquierda. Porque hay empatía política, claro. Pero Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas, hay un odio histórico porque les quitaron su salida al mar, entonces hay muchas fisuras que impiden la concertación política y yo creo que ese puede ser el mayor obstáculo para que en América Latina podamos concertar en la materia. Divide y vencerás. ¿Esto a quién le beneficia? A quienes nos lo compran, claro, ¿no? A Estados Unidos, a China. Claro, ¿no? A las grandes potencias, Francisco. Exactamente. Bueno, precisamente por eso estamos hablando de eso, porque las grandes potencias ya se fijaron en el potencial de estos países como reservas probadas. Entonces, efectivamente, Bolivia no es el país que tiene mayor reservas, creo que son 27 millones de toneladas, pero no es uno de los mayores productores, ya lo comentó la profesora, es Australia, que por cierto su principal empresa tiene 46% de capital chino, precisamente por la cercanía en el Pacífico. Estamos hablando ya de alianzas estratégicas a nivel corporativo. Pero además hay otra cosa, por lo que yo alcancé a investigar ahí, el propósito de esa cumbre, en el caso de llevarse a cabo entre los mayores países con reservas de litio, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, él hizo patente que es con el fin de que ellos aprendan más sobre la experiencia de la extracción y de la comercialización del litio, donde ya tienen más tiempo. En el caso de Argentina, creo que ahí está más enfocado, son empresas privadas las que se dedican a los casos de exploración y de certificación. En el caso de Chile, si mal no recuerdo, fue en la campaña de Gabriel Boric, que él prometió que se iba a crear una empresa que profesó para el caso de la extracción de litio, pero un poco para recuperar la parte estratégica del cobre, antes del golpe de Augusto Pinochet, y en el caso de Bolivia es el caso de Yacimientos Bolivianos de Litio, que es una empresa estatal, que es precisamente donde está Andrés Manuel López Obrador interesado en aplicar un modelo similar, es decir, una empresa estatal o paraestatal de un peso estratégico, precisamente para aprovechar esta bonanza en el que las grandes potencias precisamente están viendo que el que controla las mayores reservas de litio literalmente acapara más mercado.
Pero importantísimo tener una mirada comparativa de lo que pasa el litio en el mundo, en América Latina, es decir, si México está incursionando en este mercado, tenemos que tocarle la puerta a ver qué está pasando, cómo resuelven los problemas del litio. Y ahí, por ejemplo, María Cristina, en materia normativa, cada país resuelve de manera distinta. Algunos tienen un férreo control del Estado sobre el litio y otros hay participación privada. Ahí, ¿cómo estás dilucidando en dónde está México? Bueno, yo creo que México tiene la nacionalización, ya tiene esta ley. Yo pienso que Andrés Manuel mira al caso boliviano como el modelo a seguir, ¿no? Con una participación estatal primigenia. Yo no estoy en contra de eso, pero yo creo que sí vamos a necesitar asesorarnos y acercarnos al sector privado y pensar, por ejemplo, en joint ventures, ¿sí? Con empresas que tengan más experiencia desarrollando la extracción, el procesamiento. No es tanto la extracción, sino el valor agregado que podemos generar alrededor del litio. Ahí es donde estamos fallando mucho, porque de otra manera reproducimos el modelo extractivista. Saca mi litio, llévatelo, ya las baterías, ya las tecnologías con alto valor agregado en otro lado. No se trata de eso, Rina. Nosotros tendríamos que avanzar, dar el salto de ser países que producen commodities a países que producen commodities pero que le agregan valor, ¿sí? Y crean tecnologías y coadyuvan al desarrollo nacional. Claro. Exacto, y generamos empleo, claro. empleos y ayudamos a las economías nacionales. Esa parte que acabo de mencionar no la estamos haciendo, porque digamos, es relativamente sencillo legislar al respecto, pero llévalo a la práctica. ¿Qué necesitas para cumplir con esta segunda parte? Bueno, necesitas estudios, necesitas acercarte a las universidades, hablar con el sector privado. El señor Carlos Slim, que es un jeque de las TICs, de la comunicación y la información, estoy segura de que él estaría profundamente interesado en un modelo de inversión y de colaboración donde nos amparemos en estudios científicos, académicos y demás para producir litio con valor agregado y poderlo insertar en los desarrollos tecnológicos que son tan importantes para la nación y para su empresa, para América Móvil y todo esto que tienen en todo el mundo. Francisco. Otra cosa que quería comentar, en el caso de Argentina, lo que el gobierno de Alberto Fernández lo que pretende es aumentar la producción a finales de este año en un 700%, quiere producir algo así como 230.000 toneladas al año, pero necesita más de $1.000 millones. Y se ha acercado mucho a la República Popular de China. Sí. Entonces, creo que forma parte de la nueva ruta de la seda que le está apostando al gobierno de Xi Jinping. Y lo más seguro, una cosa que ha estado sopesando, es que se instale una fábrica de baterías ahí mismo, ¿no? Precisamente lo que comentaba la profesora, para no seguir con este modelo de exportaciones sin ningún tipo de valor agregado. Entonces, creo que el propósito de esta cumbre bueno, si es que se celebra, es precisamente que el gobierno de México obtenga quizás todas este tipo de experiencias, después una economía mixta, si puede ser a través de licitaciones, o quizás completamente manejada por el Estado. El caso de yacimientos bolivianos de litio, también le están apostando a que se construya una planta en el mayor saladar donde se han encontrado este mineral tan prodigioso, tan prometedor, pero también, como comentaba la profesora Cristina, tiene también muchos costos para el medio ambiente. Entonces, efectivamente, y creo que volveríamos a repetir las tragedias del Potosí, de cuántas personas morían cuando precisamente el Imperio Español pues necesitaba de la plata tanto de México como en ese entonces del virreinato de Perú en ese momento, ¿no? La capitanía. En ese entonces Bolivia formaba parte del Perú, pero bueno, que gracias a esa plata no solamente financiaron las guerras de los Habsburgos en Europa, sino también que pudieron abrirse los mercados de China. Eso es interesante, pero gracias a la plata del Nuevo Mundo, ahora sí que España pudo tener acceso a las riquezas asiáticas, ¿no? Entonces estamos viendo muchas cosas del pasado que se están repitiendo. Sí, pero todo cambia para que nada cambie. O sea, y para que los que se han beneficiado siempre se sigan beneficiando. Claro. Por supuesto. Ahora, se ha dicho que en México tenemos Sonora como una gran reserva de litio. En algún momento se dijo que estábamos destacando demasiado, luego se desmintió. ¿Cómo estamos ahí con el tema de Sonora? ¿Tiene verdaderas reservas de litio? Mira, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, México tiene 1.7% de las reservas de litio del mundo. No es despreciable, claro, no somos Bolivia.
Pero el problema del litio de Sonora, porque se supone que es la zona en donde la prospección nos indica que podría ser el mejor lugar o el más interesante para procesar litio, es la arcilla. O sea, el procesamiento sería bastante complicado. Necesitas desarrollos tecnológicos que son costosos. Está el tema ambiental. Por ahí Grupo México tiene un historial, hablando de minería en Sonora, muy negro. Entonces, tendríamos que pensar en desarrollos tecnológicos que alrededor del litio pudieran ser más ambientalmente amigables. Yo sé que para muchos yo estoy diciendo disparates, porque ningún desarrollo mineral, de explotación mineral me refiero, es ambientalmente amigable, son muy contaminantes. Entonces, parece que es viable, pero nos faltan más estudios y nos falta pensar más en encadenamientos productivos. Habría que hablar más con sector privado, habría que hablar más, obviamente, con universidades y empezar a generar una masa crítica de conocimiento alrededor de Sonora. Ahora, hablando de encadenamientos productivos, ¿cómo puede ayudar a esto, por ejemplo, el TEMEC, Francisco? Es decir, es muy importante, habría una política común de litio con América del Norte desde el punto de vista de la geoeconomía. Yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes de México, sobre todo en este tipo de convenios, es la falta de transferencia de tecnología. Yo creo que eso es una de las cosas que nos siguen condenando, vamos a decirlo así, en términos estructurales, a seguir un país eminentemente exportador de materias primas o en el sector maquilador. Es decir, los países asiáticos, hay que reconocer, también pasaron por esa etapa, pero dieron el siguiente paso, ¿no? Entonces, buena parte de las empresas de Europa y Estados Unidos mudaron, la famosa deslocalización, mudaron a muchos países asiáticos donde podían contaminar a gusto, podían pagar salarios muy bajos, violar leyes laborales y ambientales, pero los países asiáticos aprendieron, tomaron nota y entonces ellos mismos ya se convirtieron en competidores muy serios de las potencias occidentales. Eso es lo que le falta a México, o sea, no damos ese paso. ¿A qué voy? Por ejemplo, China ahora tiene la empresa de celulares Huawei, ¿no? Tiene la fábrica de computadora Lenovo, en fin, ellos ya dieron el siguiente paso para crear sus propias empresas matrices con productos manufacturados que ya compiten con las grandes potencias. Eso es lo que le falta a México. Tenemos precisamente lo que tenemos en Querétaro, ¿no? Que tenemos un importante sector aeronáutico, pero no producimos nuestros aviones o otros dispositivos aeronavales. Entonces, más bien aéreos. Entonces, lo que nos falta es dar ese paso. Entonces, la transferencia de tecnología nos condena a seguir dependientes de este tipo de, digamos, ¿cómo decirlo? Bueno, digamos que la falta de tecnología o de transferencia de conocimiento no nos permiten o nos ha estancado en términos productivos. ¿De qué sirve tener petróleo? Claro. ¿De qué sirve tener litio si estamos condenados a países exportadores? ¿No? Claro. Ahora, esta nacionalización del litio que se dio después de toda esta discusión de la reforma energética en México, por ejemplo, viola las disposiciones del TEMEC. Digo, hay toda una discusión y una polémica alrededor de esto, María Cristina. Bueno, por supuesto que el tema de la reforma energética ha sido espinoso en América del Norte, bueno, y también con Alemania y otras empresas que ya habían ganado licitaciones y les dieron marcha atrás. Hay una cuestión de derechos de propiedad muy importante en el TEMEC y en los tratados internacionales que México ha firmado, y cuando tú afectas derechos de propiedad, sí está permitido que hagas nacionalizaciones, pero tienes que indemnizar a la parte afectada y en condiciones justas. Y ahí traemos un pleito terrible con Alemania, con la administración Biden, con empresas de Estados Unidos y de Canadá, que les nacionalizamos o les dimos marcha atrás a empresas que ya tenían adjudicaciones, y esto, digamos, genera un ambiente político muy complicado para pensar, por ejemplo, en el TEMEC, en un desarrollo norteamericano, donde hubiera transferencia de tecnología para que México pudiera tener mejores aprovechamientos y desarrollos de la industria del litio, ¿no? No hay confianza. O sea, hemos roto la confianza del inversionista extranjero con este tipo de políticas. Y es terrible, porque sí necesitamos inversión, sí necesitamos expertise. Digo, no está peleado que México, si no tiene los desarrollos tecnológicos, los solicite, los compre, haga joint ventures, eso no está prohibido. Pero el problema es que los extranjeros que tienen la tecnología, Australia tiene la tecnología, por eso está en primer lugar en lo que se refiere a la industria del litio, y por eso Bolivia no está en el primer lugar. ¿Por qué? Porque aquí el tema es la tecnología, no es solo la materia prima. Entonces a nosotros nos está pasando lo que a Bolivia. Tenemos el producto, pero hemos ahuyentado a los países que tienen las tecnologías, y así no va a marchar, Rina.
Entonces en el TEMEC tenemos un serio problema de concertación política alrededor de la reforma energética. Y yo creo que hay otro factor también que hay que agregar, el factor geopolítico. Bersinski una vez dijo, no vamos a permitir otro Japón al otro lado del río Bravo. Entonces, si México llegara a ponerse las pilas, ahora sí que pilas de litio, y realmente le sacara provecho, y además que hace frontera con Estados Unidos en Sonora, yo creo que sí va a despertar muchas suspicacias, y más si regresan los republicanos. Entonces yo veo también un escenario geopolítico muy complicado. En el caso que México logre crear una empresa competitiva a nivel internacional basada en el litio, yo creo que la van a sabotear, la van a torpedear, van a haber demandas, tribunales, yo creo que va a haber mucho tipo de sabotajes de todo tipo para evitar que México despegue con este tipo de empresas estratégicas. Ahora, tenemos ahí una concesión china de litio en Sonora. ¿Qué vamos a hacer con esa concesión china? Con China hemos tenido una relación pendular, tú lo sabes, Rina, a veces estamos más cerca, por ejemplo, cuando el presidente se disculpó por las masacres en Coahuila el año pasado, hizo toda esta ceremonia, que hay que hacer muchas porque hemos hecho mucho daño a las comunidades chinas, hay mucho racismo en México contra los chinos. Entonces buscamos reconciliarnos con ellos. De repente tenemos proyectos, tenemos mayor concertación política, de repente invitamos al Dalai Lama y se enoja China, de repente otra vez rehacemos la relación y luego tenemos broncas por el tren México-Querétaro, que eso dañó sensiblemente la relación con China, lo del Dragon Mart. Entonces, China sabe que en México no hay políticas de Estado, que hay políticas de gobierno. Cambia el gobierno y cambia la política. Entonces, cuando se produce un deterioro entre México y China, China apuesta que al siguiente gobierno, ¿no? Vamos a esperar al siguiente gobierno a ver qué nos presenta, ¿no? Y eso es muy triste de México, porque en proyectos como el litio y otros tantos, reinventamos al país cada 6 años. Exacto. Y eso nos provoca atraso, nos lleva a desperdiciar recursos materiales y humanos y a volver a empezar una y otra vez. Y eso daña mucho la confianza de México en el mundo y por supuesto la relación con China. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Francisco Holguín y a la doctora María Cristina Rosas por este espléndido conversatorio, un tema fundamental, interesantísimo, del que México tiene que prestar muchísima atención. Tenemos que entender todo el tema del intercambio de experiencias a nivel regional e internacional. No se vayan, seguimos adelante. En México hay 82 localidades en 18 estados donde hay presencia de litio. Los estados que más concentran este mineral son Sonora, Puebla y Oaxaca, mientras que Zacatecas alberga la mayor cantidad de operaciones mineras extranjeras destinadas a extraer el mineral. Reportes geológicos afirman la presencia de una de las minas de litio más grandes del mundo en Sonora, llamado el Valle de Litio, con reservas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas, lo que lo coloca a México entre los primeros 10 países con mayores recursos mundiales de litio. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Los esperamos como siempre todos los martes y sábados en el programa. Pero antes de despedirme de ustedes, quisiera agradecer al Museo Interactivo de Economía por todas las facilidades brindadas para esta grabación. Nos vemos la siguiente semana. El canal del Congreso presentó